Levanto mis manos delante de tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tu nombre, solamente tu nombre, sea glorificado. Señor, en tus manos ponemos esta programación una vez más, y yo sé que a través del Espíritu Santo, todos los oyentes, todo el que está en sintonía con esta programación, será edificado, exaltado y consolado para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén y amén. Buenos días, USA. Regresa con su temporada 32 en un tiempo donde el mundo cambia. Pero la verdad permanece. Un espacio donde los acontecimientos globales se analizan con claridad en el editorial. Y donde, en diciendo lo que otros callan, se alza una voz firme basada en la palabra de Dios. Bajo la conducción del capellán Raúl H. Delgado. Y junto a invitados especiales que no temen decir la verdad. Buenos días, USA, temporada 32. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de discernir. Es tiempo de verdad. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga a toda esa gran audiencia que a lo largo y ancho del país están con nosotros y más allá de fronteras. Les saludamos cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con un abrazo fraternal en esta mañana, ya hoy, viernes 3 de julio, fin de semana largo. Un fin de semana largo, mucha gente lo festeja el lunes y cogen sábado, domingo y lunes, otros lo cogen hoy, ya viernes, ya se fueron hoy, cogen sábado, domingo y regresan el próximo lunes. Eso depende de donde usted trabaje, secularmente usted trabaje. Pero en el Señor no tenemos eso, sino que trabajamos mientras el día dure. Así que estamos contentos, estamos alegres y le vamos a dar la bienvenida a nuestro coanfitrión, el pastor Rafi Rodríguez López, en esta mañana. Adelante, pastor. Dios bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana una vez más. Y es nuestro deseo que usted, y nuestra petición, que usted verdaderamente pues se goce y pueda seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Y le pedimos a Dios que siempre, siempre nos utilice en su misericordia, porque estamos aquí por la misericordia, por la gracia y la bondad de Dios para edificarlos a ustedes. Amén. Bueno, seguimos hacia adelante en victoria, así que ya estamos ready para nuestros talentos en la mañana de hoy. Adelante, Esteban, con los talentos. Buenos días, USA presenta Diciendo lo que otros callan, donde la verdad se proclama con valentía. Bueno, esto es tremendo, va a una velocidad tremenda. Ya es el quinto día que tenemos este tema que estamos hablando. Hemos traído desde el lunes que empezamos el tema de que habrá hombres en este tiempo que sepan utilizar la mayordomía. ¿Mm? Esa es la pregunta. Y hemos llegado a un punto medular donde comenzamos ayer, pero no pudimos terminar, ¿verdad? De la parte de la mayordomía en lo que concierne a las finanzas, ¿verdad? Las finanzas es administrar el dinero de Dios, el diezmo, las ofrendas con generosidad. Eso es parte de eso. Ayer paramos al pastor cuando el pastor estaba hablando de Abel que le llevó unas ofrendas, ¿verdad?, a Dios. Y como su hermano no estaba de acuerdo con ese tipo de ofrenda,
lo asesinó. Y está en la Biblia, no estamos hablando cosas que no estén en la Biblia. ¿Es así o no es así, pastor? ¿Qué Claro, estaba usted? claro que es así, porque fue Dios el que puso en el corazón de Abel traer una ofrenda que agradó a Dios, porque miraba, Raúl Delgado, a través de los siglos, de los tiempos, de los valles, de los continentes, al Calvario. Aquella ofrenda de Abel era una ofrenda profética, porque sencillamente llegaba hasta el Calvario, donde Cristo murió y fue despojado totalmente, crucificado, para a través de la sangre poderosa de él, el pueblo fuera totalmente limpiado de pecado. Entonces Abel escogió lo mejor que tenía en el rebaño para traerlo a la presencia de ese Dios todopoderoso, y eso es tipo, vuelvo y repito, de Cristo, cuando Jesucristo dio lo mejor que tenía, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en el no se pierda, mas tenga la vida eterna. Abel sencillamente pues dio lo que le pareció a él y escogió lo que le pareció a él. Eso es tipo de este tiempo que estamos viviendo, Raúl, donde hay ofrendas que agradan a Dios y hay personas que sencillamente no quieren entender ya que el asunto del diezmo y de las ofrendas es totalmente bíblico, y entonces comienzan a malinterpretar textos bíblicos para entonces poner un pretexto en contra de lo que son los diezmos y las ofrendas. Dentro de la mayordomía de toda la iglesia, Raúl Delgado, tiene que haber un presupuesto. Y yo dije ahorita que hay una característica del hombre de Dios, que es hombre bueno y fiel, y como es fiel en la mayordomía, Dios entonces dice: entra, siervo fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay hombres de Dios, mujeres de Dios, que son sencillamente muy responsables en términos de las cosas financieras dentro de las congregaciones. Tú dijiste algo importante, y es que las organizaciones, muchas veces los concilios, están muy pendientes que el sistema financiero de las iglesias se lleve a cabo como tiene que ser. Pero entonces, en este tiempo que estamos viviendo, se han levantado tantas personas sin supervisión, Raúl Delgado, que por eso es que ha venido la crítica y por eso es que se señalan tantas cosas. Pero el problema que tiene un montón de gente es que quieren generalizar, o sea, quieren meter ahí a cuánto pastor hay, porque ellos se creen que los pastores todos son iguales, y no es la realidad. Y hay personas que yo le escucho decir: no le dé los diezmos al pastor. Mira, hermanos queridos, los diezmos no son para el pastor, las ofrendas no son para el pastor. Los diezmos y las ofrendas son para suplir la necesidad de un presupuesto que se hace en la iglesia, para entonces poder pagar todos los compromisos de la iglesia, incluyendo seguros y algo más. Yo quiero que, Raúl, entendamos que las naciones, los países, las ciudades, los gobiernos, sean municipales o estatales, todo el mundo hace un presupuesto. La iglesia no puede tener presupuesto porque hay dos o tres que quieren totalmente, Raúl Delgado, tergiversar o adulterar la palabra, la enseñanza bíblica escritural, y entonces están opuestos totalmente, mis amados hermanos, a la práctica del diezmo. Esto es parte de esta última generación. Yo creo que usted entienda, Raúl, porque a nosotros nos enseñaron a diezmar desde el momento en que nos convertimos al Señor. Conmigo, la gente que sencillamente dudan, la gente que predican contra el diezmo o enseñan, conmigo se buscaron un problema bien serio, porque yo me convertí cuando yo era gerente de una joyería. A las 2 semanas no me habían bautizado, no era miembro de la iglesia, no era nada, y a las 2 semanas ya yo estaba diezmando. Desde ahí comencé yo a diezmar. Hoy en día yo vivo totalmente del fruto que estoy recogiendo, porque yo sembré en obediencia a Dios y a su santa y bendita palabra. Adelante, Raúl. Rafi, búscate Malaquías ahí, capítulo, vamos a leer del 8 al 10. Malaquías, libro de Malaquías del 8 al 10. Vamos a estar leyendo eso. Vamos a estar leyendo eso, libro de Malaquías.
capítulo, Ok, ese va de capítulo capítulo 3. 3, Ajá. capítulo 3, verso 8, 9 y 10. Léetelo por ahí. Lo leo, o espero que lo ponga Sí, ahí. sí. No. Leo, porque está ocupado en otra cosa. Ok. Leo. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues yo, pues vosotros me habéis robado. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que dice ahí Malaquías capítulo 3, versos 9, 10, versos 10, 11 y 12. Adelante, Raúl. ¿Qué tú me dices de eso? Bueno, Raúl, yo lo que... Habrá que traer los Sí. diezmos, habrá que traer las ofrendas. ¿Dónde está su mayor? No. Si usted quiere ver fructificar su mayordomía, diezme y pruebe usted a Dios. Yo le garantizo algo a usted. Y eso yo lo he, Rafi, yo personalmente lo he experimentado. Que sacando con lo poquito que he recibido, Dios me lo ha fructificado, porque lo primero que yo he sacado ha sido el diezmo. Y Dios, no tan solo en dinero, Rafi, porque la gente piensa en el dinero. Enseguida piensa, Dios me va a recompensar en dinero. No. No se equivoque. En salud, lo que Dios le dé a usted en salud, eso vale más que cualquier dinero en el mundo, Rafi. Y las bendiciones que vienen por añadidura, usted dice, wow, Dios me dio esto. Pero ¿y cómo sucedió esto? Eso es fruto del diezmo. En el 9, mira, Esteban, proyecta el Malaquías 3:9. Mira lo que dice ahí. Mira lo que dice ahí. Escucha, léelo, Rafi, despacio, por favor, despacio. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Tú sabes lo que Dios te diga eso? ¿Ah? Mira, Rafi, sí, Raúl. Yo conozco impíos que no les sirven a Dios, pero le tienen temor. Hoy en día son multimillonarios porque siempre han sacado el dinero para Dios. ¿Tú podrás creer una cosa así? Eso es así, Raúl Delgado. Es que, Raúl, el asunto de esto es que en este tiempo, Raúl, porque acuérdate que hace 20, 30, 40 años atrás, la gente no había que hablarle mucho del diezmo, con una enseñanza daba y sobraba. Pero en este tiempo se ha levantado un montón de individuos a interpretar la Biblia como ellos quieren. Entonces, que el diezmo del Antiguo Testamento, bueno, pero si aquí hay un montón de personas que yo les he escuchado hablar y predicar de un montón de pasajes del Antiguo Testamento, Raúl Delgado. ¿Cuántos mensajes tú no oyes de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de los Salmos, de Génesis, de Éxodo? Entonces, ¿qué pasa? Claro, porque es el asunto de dar. ¿Cuándo y en qué dispensación, Raúl, es que se siente vive Abraham? En la dispensación de la promesa. Y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec es tipo de Cristo. Hebreos capítulo 7, verso 15 en adelante, Raúl Delgado. Jacob
Jacob dio los diezmos y no era de la ley. Oye bien, Raúl, la dispensación de la promesa es antes del Éxodo. O sea, es antes de la dispensación de la ley. Dispensación, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, y después viene la ley. Entonces, ¿qué pasa? Dios coge de la dispensación de la promesa de los días de Abraham y de Jacob, entonces incorpora el diezmo dentro de la ley, Raúl Delgado. No fue que sencillamente cogió la ley para incorporarla en la promesa, no. De los días de la promesa de Abraham y Jacob que practicaron el diezmo, Dios entonces incorpora la práctica en la ley. Entonces vienen gente a decir, que el diezmo es de la ley. Un momentito, yo quiero que usted entienda esto en esta mañana y se lo digo con todo amor, con toda misericordia, porque a mí verdaderamente, mi hermano querido, Dios nos ha bendecido más de lo que nosotros esperábamos. Entonces, ¿qué sucede? Usted tiene que entender esta realidad. La iglesia, las organizaciones cristianas, donde hay hombres y mujeres llamados por Dios que son muy responsables, Raúl Delgado, con la mayordomía y mayormente con el dinero. Yo quiero, Raúl, que tú me contestes esta pregunta, si es que me la puedes contestar o alguien que me la conteste. ¿Con qué usted puede ir a la oficina de pagar el agua, pagar la luz, el préstamo que tiene la iglesia allá en el banco, algún tipo de compromiso que tenga la iglesia? Raúl Delgado, ¿con qué tú vas a ir? Con los trigos que dicen hombres por aquí, maestro, que sencillamente eso era el diezmo en el Antiguo Testamento. Por favor, por amor a Dios, usted no puede ir a pagar la luz con 4 plátanos, 2 libras de austía, 4 gajos de guinós maduro. Por amor a Dios, eso hay que pagarlo con dinero. Con dinero. El diezmo y las ofrendas están establecidos por Dios para cumplir con el presupuesto que cada iglesia tiene para el año que sencillamente va a dar servicio a la iglesia, dentro de todas las responsabilidades económicas que puedan venir a la iglesia, como pagar el agua, pagar la luz, pagar la gasolina de la iglesia si tiene algún tipo de guagua o automóvil, y también darle una ofrenda que bastante que se la merece al pastor de la iglesia. Y quiero hacer un señalamiento, Raúl, que por lo menos mi persona, yo no cobro, nunca he cobrado cheques en la iglesia que pastoreo, por si acaso. Adelante, Raúl. Bueno, te voy a poner el ejemplo. Este ministerio trabaja con agua. Este ministerio trabaja con viento. Y a nosotros nos cobran hasta las pisadas. Así muy. Si el pueblo, el pastorado, no le da soporte, no tendríamos emisora. No tendríamos emisora. Si aquí los programadores voluntariamente, porque no se le exige, y tú lo sabes, aquí no se le exige nada a nadie. A quien da, quien quiere. Pero si usted utiliza estos medios y usted es dirigido por el Espíritu Santo, Dios lo va a tocar. Dios lo va a tocar para que usted dé su aportación, porque usted sabe a conciencia, que no sea abusador, que esto no trabaja con agua, que esto hay que pagar las aplicaciones, aquí hay que pagar la luz, aquí hay que pagar renta, aquí hay que pagar las repetidoras, aquí hay que pagar el canal, aquí hay que pagar muchísimas cosas. Esto no trabaja con agua. Esto yo no voy allá, como dice el pastor, yo voy con un racimo de guineo a pagar la luz, y bastante que sale cara la luz. Recuérdese, nosotros operamos 24 horas al día, los 31 días del mes, los 365 días del año. Hay que tener, claro que sí. Por eso digo que bien claro que lo dice que tenemos que saber administrar, ¿verdad? El dinero de diezmo, ofrendas, con generosidad.
¿Ah? Claro que Pero hay sí, porque gente, el que, el que pone la generosidad en ti, Raúl, de sencillamente practicar el diezmo y las ofrendas, que es lo bíblico, es el Espíritu Santo. Ahora, mira lo que sencillamente, para terminar la parte mía, lo que dice Deuteronomio capítulo 15, verso 10. Mira lo que dice el Señor. Sin falta le darás. Oiga bien, sin falta le darás. Y no serás de mezquino. Oiga bien, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Entonces la Biblia dice que aquí hay gente que son de mezquino corazón y por eso es que están en contra de dar, han recibido salvación, perdón, don del Espíritu Santo, presencia del Espíritu Santo, abundancia, salud, y ahora se rebelan contra Baal porque son de mezquino corazón. Y le digo esto con todo respeto y con todo amor, misericordia y bondad, pero tengo que hablarle lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, y por el testimonio que tengo de que siempre he practicado el diezmo y la ofrenda, y hasta aquí Dios nos ha bendecido. Adelante, Raúl Delgado. no escuche voces ajenas, no escuche voces extrañas, porque hay fuego extraño por donde quiera hoy en día. Déjese llevar por lo que dice la Biblia. Olvídese lo que diga el hombre, que el hombre puede decir cualquier paplineta, pero déjese llevar por lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. No se deje llevar por el hombre. ¿Ah? Y escucha a sus pastores. Escucha a sus pastores, no escucha a nadie, a voces raras, voces extrañas que andan por ahí diciendo que el diezmo no es de Dios, cuando ya se le ha demostrado a usted bíblicamente que esto es parte de la mayordomía. Esto es parte de la mayordomía. Amén. Y hasta aquí, lamentablemente, Rafi, cerramos con broche de oro. Cerramos con broche de oro este tema, ¿verdad? De la mayordomía. ¿Habrá mayordomía? ¿El hombre tendrá mayordomía en el día de hoy? Así que yo creo que no tenemos más nada que agregar. Será hasta el próximo lunes donde volvamos con diciendo lo que otros callan. Adelante, Esteban, con los talentos en el día de hoy. Esto fue Diciendo lo que otros callan. Buenos Días USA presenta Los talentos. Aleluya, Dios les bendiga en esta hermosa mañana que nos ha dado el Señor. Te habla tu hermana y amiga en Cristo, la capellana Ibeliz Montañez, en este segmento Mujeres de Guerra. Otro privilegio más que Dios me concede de estar a través de Buenos Días USA con ustedes. Mis saludos y mis respetos a todos los que componen Buenos Días USA. Dios les bendiga a toda esa hermosa audiencia, a las hermanas guerreras, Dios les bendiga. En esta mañana quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Una pequeña plática, reflexión bajo el tema ¿Cómo me levanto? La palabra se encuentra en Proverbios, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por Proverbios 24, versículo 16a. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo pongo toda esta audiencia en tus manos, porque yo sé que tu palabra es la que toca, es la que liberta, es la que levanta, es la que sana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, amados, ¿cómo me levanto? Qué difícil es a veces, ¿verdad?, poder explicar esto, porque hay muchas situaciones en la vida del ser humano que llegan y si hay algo que se le hace difícil al hombre, hablando en términos espirituales, es cómo levantarse. Porque después de una caída viene el señalamiento de los hombres, del enemigo, la mente. Y para poder entender un poquito más este concepto de levantarse, que mayormente es por una caída, por una situación. El ser humano, en el transcurso de la vida, el cuerpo va envejeciendo.
se empieza a caminar más lentamente. En ocasiones hay que usar bastón cuando se llega a la ancianidad. Andadores. ¿Por qué? Esto se debe, amados, porque el cuerpo va perdiendo balance, va perdiendo habilidades, se van debilitando los huesos y en muchas ocasiones ocurre que vengan caídas al ser humano, ¿verdad? Y de esas caídas es que hay que cuidarse. Pues así mismo pasa, algo sucede en la vida espiritual del hombre que puede conducirlo a una caída. Y las caídas pueden venir de diferentes maneras. Puede venir por la altivez de espíritu, porque la misma Biblia dice en Proverbios que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y también habla de antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Eso también se encuentra en Proverbios. Así que viene la caída, puede venir de muchas formas, por muchas circunstancias, por muchas situaciones. La Biblia dice, como leímos, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Lo contrario a la soberbia es la humildad y conduce a la honra. Cuando la palabra dice que un justo, cuando habla de un justo, no significa una persona perfecta o que está ajeno a cualquier situación que pueda venir, o que es inmune al pecado, a cualquier cosa. No, amados. O a las dificultades que puedan venir. No. Un justo es aquella persona que ama a Dios, que se considera justa delante de la presencia de Dios, pero no quiere decir que no esté exento. Hay que mantenerse en esa comunión con Dios, en esa intimidad con Dios, cuidarse uno, porque nuestra lucha, dice la palabra, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y todo de las tinieblas, de maldad. Así que la palabra dice que Dios nunca ha escondido las caídas de los seres de los siervos que habla la palabra. Dios nunca ha escondido eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos humanos. Somos imperfectos. No podemos cometer errores. Y Dios nos las deja como ejemplo para que nosotros nos cuidemos de esos males que pueden venir a nuestra vida. En el Salmo 145:14 dice que Dios sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Así que una de las batallas más fuertes que tiene un ser humano, un creyente, es eso mismo. Las batallas internas, las batallas con nuestra propia mente, las batallas que a veces no sabemos perdonarnos. Cuando tú tienes una caída, Dios es el que te va a levantar. Dios es el que te extiende la mano. Dios es el que te ayuda. Dios es el que te va a perdonar. Pero tú también tienes que aprender a perdonarte. Nosotros como creyentes, entonces, ¿cómo me levanto? ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que tener un fundamento sólido, una estructura fuerte en el Señor y en su palabra, para que podamos resistir contra toda altimaña del enemigo. Mire, amados, en la palabra habla del pueblo de Israel. Nosotros conocemos la historia del pueblo de Dios, cómo el pueblo Dios lo sacó de Egipto, toda esa trayectoria que pasó el pueblo en Egipto. Un pueblo que murmuró, que pecó contra Dios, alabado Dios. Dios no escondió nada de eso de nosotros. Nos los dejó ahí para que nosotros aprendamos a no cometer los mismos errores, para no llegar a una caída espiritual.
Un pueblo que era arrogante, que era fornicario espiritualmente, que le gustaba la idolatría. Y cayeron muchas veces en murmuraciones, en tantas cosas, porque el deseo de Dios era que ellos aprendieran y fueran obedientes. Pero aún así, por su mala conducta, no pudieron entrar, ¿verdad?, a esa tierra prometida. Como Dios dijo, ¿verdad?, los que salieron de Egipto. Solamente Josué y Caleb. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la palabra hay tantos ejemplos de personas como David. ¿Qué le pasó a David? Dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Era conforme al deseo de Dios. ¿Tú sabes lo que es tú tener un corazón conforme al de Dios? Qué hermoso es eso, amados. Pero David se desenfocó en un momento de su vida y apartó la mirada y dejó que el enemigo lo engañara con una mirada que se puso a mirar lo que no tenía que mirar y cayó de la gracia de Dios. Pecó, pero tú sabes cómo tú te levantas cuando tú te aprendes a arrepentir. David, dice la Biblia, que se arrepintió. Se arrepintió y Dios lo levantó. En el Salmo 51 habla claramente de todos los detalles, ¿verdad? Y de todo ese gemir que tuvo David. La oración ferviente que tuvo David. Porque este hombre sufrió las consecuencias de su caída. Y la generación de él también. Pero ¿sabe qué lindo fue? No se quedó caído. David no se quedó caído. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque tú puedes estar en los caminos de Dios y yo. Y la Biblia dice que el que se cree estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque a veces en ocasiones nos creemos que estamos bien, que somos los mejores. Pero nunca estamos exentos porque la tentación está en todo lugar, en todo momento. Puede venir cualquier situación y no solamente una tentación. A veces cualquier problema puede desenfocar a alguien y apartarse de los caminos de Dios. Y eso es una caída espiritual porque te alejaste. Todo lo que te aleje de Dios es una caída ante Dios. No podemos desenfocarnos, amados. David se humilló. Dice la Biblia que David pidió perdón y le decía a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Por eso cuando David oraba, oh santo, aleluya, David decía: perdóname aún los pecados que me sean ocultos, porque a veces hay cosas ocultas en nuestra vida, en nuestros corazones, actitudes que nos pueden llevar a una caída y a caer de la gracia de Dios. ¿Cómo me levanto, amados? David imploró mucho, aleluya, para que Dios le devolviera el gozo de la salvación. Porque mire, amados, cuando una persona tiene una caída espiritual, el enemigo te va a empezar a señalar. Ya Dios no te va a perdonar. Ahora no te vas a poder levantar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que estar bien firmes es que la Biblia dice que cuando nosotros hemos pecado, cuando hay una caída, Dios nos perdona y arroja tras sus espaldas nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Entonces, si Dios no se acuerda más de ellos, que los entierra, los tira a lo profundo de la mar tras su espalda, ¿por qué nosotros vivimos recordando una caída que ya Dios no las perdonó? Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a perdonarnos porque ya nuestra caída fue perdonada, amados. Perder el gozo de la salvación es algo doloroso, es algo duro.
Por eso David pedía que Dios le devolviera ese gozo. Y Dios se lo devolvió. Porque lo más lindo es saber humillarse, reconocer que hemos fallado, que hemos caído, que hemos perdido algo valioso, pero Dios nos levanta y vuelve y nos sostiene. Por eso el Salmo 37:24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Miren cuán grande es el amor de Dios, que aún en nuestras caídas Dios nos sostiene de la mano de Él en su gran amor y en su gran bondad, para que no nos quedemos postrados. Mire, hay algo tan lindo que me recuerda el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba caído, pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que él cayó en sí y dijo: yo voy a regresar. O sea, él se levantó y le iba a pedir perdón al Padre, no solamente a Dios, porque él dijo: he pecado contra Dios y contra el cielo, pero tengo que pedir perdón, me voy a levantar nuevamente. David tomó una decisión bien seria, muy importante, y le dijo a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo me levanto? Pídele a Dios un corazón limpio, que renueve un espíritu recto dentro de ti, que no me eches de delante de ti y que le vuelva el gozo de la salvación. Así que nuestra vida espiritual hay que cuidarla, amados. Hay que cuidar el hombre interior en nosotros. Hay que dejar y pedirle la ayuda a Dios, porque solo Dios es el que sostiene la mano del hombre. ¿Cómo tú te levantas? Buscando a Dios, humillándote ante Él, pidiéndole perdón, que te ayude contra esas batallas que tú tienes mentales, emocionales, que estás batallando contra ellas todo el tiempo. Y que Dios nos guarde y nos proteja de nosotros mismos. Porque a veces el problema somos nosotros. A veces le queremos echar los problemas a la situación, a aquello, a lo otro. Mira que está pasando esto, cuando nosotros tenemos la batalla nosotros mismos internamente. Así que en esta mañana yo quiero que tú puedas entender que Dios es el que quiere y Dios es el que extiende su mano de misericordia para levantarte de tu caída. Porque Dios no te quiere caído. Dios quiere que tú estés arriba, levantado y puesto en pie de guerra, en pie de lucha nuevamente. Así que te dejo con estas palabras en esta mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Y no dejes de conectarte con Buenos Días USA. Dios te bendiga. Bienvenidos a estar con nosotros en este momento, en este vistazo profético de las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 en adelante. La palabra del Señor dicta de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Hoy vamos a estar hablando en la segunda parte de la séptima iglesia del Apocalipsis, de las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Laodicea. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a poder
enfocar sobre estos versículos específicos que estamos hablando y que hemos leído. Como hemos dicho ya, estamos en la segunda parte de esta iglesia y quiero reiterar, quiero establecer claramente que es una iglesia, la iglesia de Laodicea. Jesucristo se mueve entre las 7 iglesias y tenemos aquí una iglesia que está siendo increíblemente reprendida por nuestro Señor Jesucristo. La ley entra por casa, la justicia debe primeramente manifestarse dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. El que se acerca al Señor tiene que venir a recibir un cambio, una transformación. Dios cambia y transforma a la persona. Y cuando la persona no es transformada, cuando la persona sigue confiando en sí mismo o sigue confiando en las cosas de afuera, seculares, la persona pierde de vista su relación verdadera, íntegra con nuestro Señor Jesucristo, porque todos nosotros tenemos que tener una dependencia de Dios. Él es el que lo provee todo, Él es el que nos da todas las cosas, nos provee todas las cosas. Él es el que nos da seguridad a nuestras vidas. Y cuando nosotros nos salimos de ese plano de Dios, de esa cultura espiritual que es el mismo Dios el que la ha creado, que nos las enseña a través de su palabra, el Señor tiene que venir con su escritura, con su palabra escrita, y tiene que venir a reprendernos, a hablarnos, a decirnos dónde está mal, de qué pie estamos cojeando. Y Él quiere que lo cojo se enderece y vuelva al camino y que las cosas se arreglen en tu vida. Si hay alguna persona que está al alcance de mi voz en este momento y de alguna manera se identifica con lo que se está hablando en este pasaje bíblico, recuerde que no es precisamente el propósito de este predicador de tirar piedras, ni de venir con látigos, ni como dicen algunas personas, mensajes rajatablas que vienen con el propósito de darnos cantazos por la cabeza y traer fuertes reprensiones. La realidad es que el propósito del mensaje que se encuentra en la palabra del Señor y que como portavoz de las Escrituras yo tengo que presentarlo tal y como la palabra lo presenta, es un propósito de arreglar lo que está torcido, es un propósito de arreglar lo que está mal y de traer a la persona a una verdadera relación con Dios. Si tú eres esa persona, entonces tú debes estar atento para que encuentres la solución que el mismo Jesucristo te da. Si tú eres parte, si tú puedes decir, yo me identifico con la iglesia de Laodicea, no lo quiero hacer, lamentablemente no quiero ser como soy, pero lamentablemente soy así. Recuérdate que Jesucristo está en medio de la iglesia de Laodicea, pero Él está observando y Él está buscando que la persona pueda hacerle caso a su palabra. Las cosas de la carne pertenecen a la carne, las cosas del espíritu al espíritu. El Señor en este momento está hablando al espíritu, y el que tiene oídos para oír, y estamos hablando aquí de un oído espiritual, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Así es que terminan todas las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis terminan con ese decir: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que hay que tener ese oído. El Señor te ha formado, te ha creado ese oído. Y yo te pido que tú en este momento tengas ese oído para el Señor y que tengas ese oído espiritual,
para que tú puedas recibir lo que el Señor quiere hablar a tu vida en el día de hoy. Dice, yo conozco tus obras. El Señor, vuelvo y siempre he venido reiterando que el Señor está reconociendo tus obras, reconoce las obras de todos y cada uno de nosotros. Él dice, yo conozco tus obras. Él está observando no solamente tu corazón, porque muchas personas dicen, el Señor conoce el corazón. Pero lo que está realmente hablando el Señor es que no solamente es el corazón. Él está viendo tu conducta. Él está observando tu conducta. Él está mirando qué tú haces. Tu conducta dice mucho que decir. Tiene mucho que decir. Porque tu conducta nos deja saber, mi conducta, tu conducta, nuestra conducta, nos deja saber exactamente cómo está nuestro corazón. Y el Señor puede juzgar nuestros corazones de acuerdo a nuestras obras y la conducta que nosotros llevamos a cabo. Hace poco estaba yo pensando sobre la diferencia entre pensamiento y conducta. Hay muchas personas que pueden decir que le han llegado pensamientos a su mente y pueden actualmente decir, no son mis pensamientos, son malos pensamientos, son pensamientos que traen mucha tentación, pensamientos metidos, arraigados en el pecado, en la concupiscencia de la persona, en su carne. Mas, sin embargo, el Señor establece que descubrimos actualmente que estos pensamientos pueden actualmente alterar nuestra conducta. Es decir, nosotros dejamos llevar que estos pensamientos que llegan a nuestras vidas, nosotros empezamos a hacerle caso, a ser guiados por estos pensamientos, entonces vamos a ir a una mala conducta. Pero si nosotros entendemos cuál es la buena conducta, si nosotros sabemos cuál es la manera correcta de proceder, entonces nosotros podemos actualmente reprender el pensamiento, no hacerle caso al pensamiento y irnos de acuerdo a una conducta que está dirigida y guiada por la palabra de Dios misma, porque la palabra del Señor nos da una teología práctica y nos enseña cómo conducirnos continuamente en nuestro diario vivir cristiano dentro del reino de Dios. Así que si nosotros hacemos esto, nosotros vamos a estar llevando una conducta correcta, aunque entre vez y cuando nuestras mentes sean atacadas por pensamientos. Y nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros resistimos al diablo. Satanás tiene que huir de nosotros. Así que en este caso, estas personas de la Odisea muy claramente demuestran que han sido influenciados sus pensamientos porque su conducta es incorrecta. Su conducta es mala, el Señor la descubre, dice, yo conozco tus obras. Podemos cambiar la palabra obras y ponerle el sinónimo conducta. Yo conozco tu conducta, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Una palabra muy peligrosa que puede tener el creyente es decir, de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor es el que todo lo provee, como ya hemos dicho. Él es el que da toda la seguridad a nuestras vidas y nosotros no podemos decir tal cosa. Así que vamos a buscar qué nos está realmente diciendo el Señor. La advertencia dirigida a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, versículos 15 en adelante, constituye uno de los pasajes más severos y significativos del Nuevo Testamento, representando un punto crítico en la teología de la fidelidad cristiana. Oiga esto. Así que es importante cuando el Señor nos llama a ser fieles y tenemos que tener fidelidad cristiana. Mas, sin embargo, aquí aparece un problema en la iglesia de la Odisea cuando se trata de fidelidad. Y se utiliza una metáfora que es la metáfora de la tibieza.
no debe entenderse simplemente como una falta de entusiasmo emocional. Eso no es lo que está hablando aquí, como una especie de una falta de ánimo, sino como una condición espiritual de autosuficiencia. La tibieza en este caso es la persona sintiéndose autosuficiente, la cual desplaza la necesidad de la gracia divina. Nosotros no podemos ser autosuficientes, nosotros somos salvos por fe, nosotros hemos sido salvos por la gracia, nosotros vivimos porque por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos hacer las cosas que estamos haciendo. La tibieza actualmente denota un estado de compromiso dividido, donde el creyente intenta mantener una apariencia de piedad, una religiosidad. Somos religiosos, somos cristianos, venimos a la iglesia, cantamos todos juntos, oramos todos juntos, y todo parece verdad, parece que tienen una apariencia de piedad, mientras su corazón está cautivo de la seguridad material, es decir, es lo que tienen sus riquezas, lo que los hace estar seguros. Ellos se creen que están seguros porque son ricos, y el orgullo secular, la posición que puedan tener dentro de la comunidad. Así que literalmente ellos están siendo tibios, y el Señor les está advirtiendo que Él conoce esta realidad y que no es algo correcto. Observemos algo que sucedió en la iglesia de la Odisea, este lugar, y la diferencia que había con otro lugar que se llamaba Hierápolis. Y oiga lo que dice: para comprender la profundidad de la reprensión de Jesús, es esencial considerar el contexto histórico, oigan esto, de la ciudad de la Odisea. A diferencia de Hierápolis, famosa por sus aguas termales, curativas o colosas, conocida por sus aguas frías y refrescantes, la Odisea, que es diferente a esta otra ciudad, dependía de un acueducto que transportaba agua desde fuentes distantes. Para cuando el agua llegaba a la ciudad, se volvía estancada y tibia. Por eso es que el Señor está utilizando esta metáfora, porque bregaba con la realidad local de la ciudad. Y entonces dice que se volvía nauseabunda, daba náuseas y carente de utilidad práctica. Jesús utiliza esta realidad para ilustrar que, a diferencia de la utilidad del agua caliente, que puede traer sanidad al cuerpo, o el agua fría, que puede traer refrigerio, la tibieza espiritual es una forma de inutilidad espiritual que provoca el rechazo divino. Muy, muy serio este asunto. Rechazo divino, porque Él dice: te vomitaré de mi boca. Te voy a rechazar. No eres ni frío ni eres caliente. Tu estado espiritual no me complace en lo absoluto. Y finalmente es un rechazo donde el mismo Dios te rechaza porque tú has decidido entrar, o la persona, en este caso la iglesia de la Odisea, toda ha decidido entrar en una vida espiritual que no es útil para el Señor Jesucristo. Jesucristo le dice a estas personas, oiga esto, muy serio este mensaje, porque es un mensaje que aplica hoy en día en la iglesia de Cristo. Hoy existe una iglesia de la Odisea que se cree rica, que se cree que es autosuficiente, que se cree que no tiene necesidad de absolutamente nada, que no es ni fría ni caliente, y por ser tibia, el Señor Jesucristo la va a vomitar de su boca. La miseria, pobreza, ceguera y desnudez con la que Jesús diagnostica
contrastan radicalmente con la autopercepción de la iglesia. La iglesia tiene una autopercepción equivocada, revelando una desconexión, es decir, se han desconectado de la realidad total, una desconexión entre la realidad humana y la perspectiva divina. El Señor viene a reconectarte, el Señor viene a decirte: no me gusta, no estoy contento, no me complaces, tienes que cambiar, tienes que ser transformado, tienes que dejar de ser autosuficiente, tienes que aprender a caminar conmigo, tienes que aprender a andar junto a mí, tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu, tienes que aprender a no tener tu completa seguridad o confianza en las cosas materiales. Tú tienes que aprender a tener total y completa confianza en Cristo. ¿Sabes qué? He visto ya, y lo voy a ver otra vez y otra vez y otra vez, a personas que tienen tanta confianza en las cosas materiales que a la final el Señor se las quita. Y las personas sufren muchísimo cuando terminan sin nada, absolutamente nada, y a lo último teniendo que tener una verdadera confianza en Dios para cada cosa que tienen que hacer. El mismo apóstol Pablo habla de que él sabía lo que era estar en escasez y lo que era estar en abundancia, y por eso él dice las palabras bíblicas que muchas personas repiten y que las repiten con mucha fe, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que nosotros tenemos que tener esa fe total y completa en Cristo que nos fortalece. Dios le bendice. Yo soy el pastor Edwin Malave. Y así llegamos al final, cerrando con broche de oro esta semana número 9, quinto día de esta semana número 9, temporada 32, esperando que pasen un día, un fin de semana tranquilo en su casa, viendo los fuegos artificiales a través de la televisión que se van a tirar, y festejando estos 250 años de nuestro país. Así que no queremos retirarnos sin dejar a nuestro pastor que también se despida de este programa del día de hoy. Adelante, pastor. Gracias, muchas gracias, mis amados hermanos, por haber estado en sintonía con nosotros, en contacto con nosotros. Le damos gracias a Dios. Recuerden que nosotros tenemos en base a lo que enseña la Biblia, lo que está tomado como enseñanza en la palabra de Dios. Gracias a Dios y gracias a ustedes por permitirnos contextualizar los textos bíblicos correctamente practicados. Mucho será entonces hasta la próxima programación. Amén. Bueno, y así, esperando pasen un excelente fin de semana, nos despedimos, no sin antes recordarle que tiene una invitación para el próximo lunes a las 7 de la mañana, de 7 a 8, con Buenos Días USA. Un excelente fin de semana, les amamos en Cristo, y un abrazo a toda esa gran audiencia del 46.2 y de toda esta gran cadena de Apocalipsis Network. Dios les bendiga y pase un excelente fin de semana. Esteban, ¿qué nos queda por decirle a nuestra audiencia? Apocalipsis Network presentó Buenos Días USA, temporada 32. Te esperamos en nuestro próximo programa.